Miren, pueden observar aquí, me piden encontrar dos variables de estudio. ¡Qué interesante! Me piden encontrar dos variables de estudio. Y ya sabemos que las dos variables de estudio va a ser tu causa y tu efecto, el antes y el después, o el dato 1 o el dato 2. Muy bien, pero ¿cómo lo encuentro? ¿De dónde lo encuentro? Pues muy fácil. Miren que para encontrar variables, primero yo tengo que tener en cuenta una cosa. ¿Y cuál es? Es que yo encuentro variables a partir de un caso. Yo encuentro variables a partir de una lectura que me dan. Puedo encontrar variables a partir de un problema de matemática. ¿Estamos? Puedo encontrar variable de una situación de contexto como la que estamos viviendo hoy en día, que es la pandemia COVID, ¿verdad? Muy bien. Entonces, también puedo encontrar variables, chicos, también puedo encontrar variables a partir de una imagen. Puedo encontrar variables a través de una situación problemática. ¿Estamos? Entonces, miren, es muy importante conocer de dónde sacamos las variables, pero también puede encontrar variables a partir de un tema de debate. ¿Estamos? A partir de un tema de debate. Muy bien. Y así puedo encontrar variables. Mire, ¿cuántas variables debo encontrar? Pues debo encontrar 2. ¿Cuántas? 2. Debo encontrar entonces 2 variables, chicos, ¿ya? Debo encontrar 2 variables. Muy bien. Y esas variables, como ustedes ya lo pueden ver, se encuentra, claro, miren, se cortaron las palabras. A ver, lo voy a hacer más pequeñito. Cierto, ¿no? Entonces está muy pegadito. Ya puede encontrar de una lectura, de un problema, de una situación de contexto, de una situación problemática, puede encontrar así. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, chicos, eso es muy importante que ustedes sepan de dónde sacar variables. Muy bien. Entonces, en función a eso, muy bien, encontremos 2 datos. Un dato 1 y un dato 2. ¿Estamos? Un dato 1 y un dato 2. Muy bien, recuerda que uno va a ser la causa y la causa es tu variable independiente. Uno va a ser el efecto y el efecto va a ser tu variable dependiente. Entonces, a partir de ahí busquemos. Muy bien, qué interesante. Me plantean el siguiente reto. Encuentra 2 variables en esta imagen. Ah, miren, ¿de qué trata la imagen? Más abajito me dicen, para encontrar variables, es necesario usar tu imaginación. Chicos, la imaginación en ciencias es muy importante. Además, me dicen que tengo que estudiar toda la escena y la intención científica que transmite la imagen. Ah, no solamente es que voy a encontrar datos por querer encontrar datos, no. Tengo que encontrar datos a partir de esta escena, pero que tengan intención científica. Muy bien, analicemos la escena entonces. Ah, observo unos pescadores que están navegando en alta mar y que prácticamente están en su embarcación. Su embarcación tiene un diseño muy bonito, ¿verdad? Tiene ciertas dimensiones. Ah, y vemos las olas del mar. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, chicos, a partir de ahí, ¿cuál va a ser nuestros 2 datos? Acuérdate que los 2 datos deben estar relacionados. ¿Cómo van a estar estos 2 datos? Tienen que estar relacionados. Estamos relacionados. Entonces, ¿cuáles son los 2 datos que se relacionan, que están en contacto aquí? ¿Pescadores y embarcación o embarcación y agua? Ah, yo podría estudiar el bote y el agua, ¿sí o no? Claro, porque el bote no se hunde y porque el agua es más densa. Pero yo solo quiero una pregunta con 2 variables. Entonces, solo quiero 2 variables que van a ser mis 2 datos. Entonces, ¿cuáles serían esos 2 datos, chicos? ¿Cuál sería? En este caso sería primero mi bote, ¿verdad? Mi barco, ¿verdad? Mi barco. Ya está. Ese sería mi variable 1, mi dato 1, mi barco. Y mi dato 2 sería
¿Qué sería? El agua, ¿verdad? El agua. Chicos, pero ¿el barco y el agua servirá para hacer un proceso de indagación o tengo que identificar alguna característica relevante de cada uno? Pues sí, tengo que identificar una característica relevante, chicos. ¿Estamos? Entonces, ¿y la característica relevante del barco? A ver, dígame, ¿qué quiero estudiar del barco? ¿Su forma, su diseño? Puede ser. Vamos a colocarle la forma del barco. ¿Estamos? ¿Qué más puedo estudiar del barco? ¿Puedo estudiar el volumen del barco, las dimensiones? Claro que sí, ¿verdad? Dimensiones del barco. Muy bien. Puedo estudiar las dimensiones del barco. ¿Estamos? Entonces ya tengo dos cosas que puedo estudiar. ¿Qué más puedo estudiar del barco? Profesora, también podemos estudiar el peso de la embarcación. Claro, es muy importante. Imagínense a ese barco darle más peso. ¿Se hundirá? ¿Se mantendrá a flote? Ah, dependiendo de sus dimensiones, ¿no? De su forma también. Entonces, ¿qué habrán tenido en cuenta, no? Para crear este tipo de embarcaciones. Han tenido en cuenta la forma, han tenido en cuenta sus dimensiones y el peso, ¿verdad? Vamos con el agua. Ahora sí, del agua, ¿qué quiero estudiar? Profesora, yo quiero estudiar el volumen del agua. Sí, es importante porque tendrá que ver el volumen aquí. Si hay menor cantidad de agua, ¿qué pasará con el barco? ¿Podrá seguir navegando? A ver, ¿qué otra cosa puedo estudiar? ¿Puedo estudiar de repente la densidad? Sí, profesora, la densidad es un tema muy importante, mira, y que coge al anterior. En este caso, la densidad, ¿por qué? A ver, ¿por qué la densidad? Porque ustedes saben que aquí entre la embarcación y el agua, ¿quién es más denso? El más denso es el que está al fondo. Y en este caso, es el agua, ¿verdad? El que está, el que precipita, el que cae, el que va más abajo. Entonces, muy bien, puedo estudiar la densidad. Miren, qué interesante. También puedo estudiar el principio de empuje acá. Muy bien. Entonces ya tengo mis dos datos. Tengo barco y agua y tengo sus características. ¿Lo ven? Qué interesante es. Ahora sí, veamos. ¿Qué característica relevante quiero elegir? Recuerden, chicos, que debo delimitar siempre mis variables. Tienen que ser muy específicas. A ver, yo quiero estudiar del barco sus dimensiones. ¿Qué quieren estudiar ustedes? Ah, muy bien. Entonces yo tengo mi dato 1, mi variable 1, que son dimensiones del barco. No se lee barco dimensiones, sino dimensiones del barco. Muy bien. ¿Y del agua qué quiero estudiar? A ver, chicos, ¿qué quieren estudiar ustedes? Yo quiero estudiar la densidad. ¿Y ustedes? Muy bien. Entonces, miren, yo quiero estudiar la densidad del agua, no agua densidad, sino densidad del agua. Muy bien, ya tengo mi dato 1 y ya tengo mi dato 2. ¿Puedo empezar una indagación, una investigación con esto? Claro que sí. ¿Y puedo formularme una pregunta? Claro que sí. A ver, profesora, plantéese una pregunta. Muy bien. ¿Cómo influyen las dimensiones del barco en la densidad del agua para que el barco se mantenga a flote? ¿Puede ser o no puede ser? Puede ser, ¿verdad? Puedo formularlo de otra forma, pero siempre hay que respetar una estructura que más adelante les enseñaré. ¿Estamos? Entonces, hasta ahí, ¿es fácil o es difícil iniciar una indagación? ¿Mm? Muy bien, entonces continuemos con la siguiente hoja de la pizarra. Miren, aquí te muestro o te entrego otra imagen. Otra imagen te entrego. Y te dicen que tienes que usar tu imaginación, estudiar toda la escena y la intención que transmite esta imagen. Muy bien. Además me dan una pequeña frase, miren. Ah, ¿qué observo? Miren, esta es una piscina. Claro. Además, hay 3 nadadores, parece que están compitiendo y por ahí se le ve a un hombre corriendo y todavía con unas zapatillas fenomenales, ¿verdad? Ahí dice, siéntase bien en sus zapatillas deportivas. ¿Quién cree que los dirá? Los nadadores de repente. Entonces, bajo lo que yo he estudiado en mi escena, ¿cuáles serían mis dos datos?
¿Y cuál sería su característica relevante para tomarlo como variable independiente y como variable dependiente? Este trabajito lo hacen ustedes en casa. ¿Estamos? Nos vamos a la siguiente imagen. Muy bien. Me piden encontrar dos variables en esta imagen. Uy, además me dan cierta información. ¡Qué interesante! Me hablan de un experimento. A ver, extiendan una hoja de papel y una bolsa de plástica entre dos mesas. Acá no hay dos mesas, pero sí hay dos sillas. Fijen cada uno con cinta adhesiva de manera independiente. Muy bien, ya lo han fijado, miren. Ya lo han fijado acá. Ahora, ¿qué pasará si dejan caer una piedra? Ah, se está dejando caer una piedra para ambos experimentos. Muy bien, para ambos casos. Ahora dice, desde la misma altura. Tiene que ser desde la misma altura. ¿Estamos? Muy bien. Ahora sí, en función a eso, encuentra dos variables en esta imagen. Ya, listo. Muy bien, vamos encontrando dos variables. Recuerda que uno va a ser tu variable independiente y otro va a ser tu variable dependiente. Pero yo quiero encontrarlo a través de los datos porque todavía no me familiarizo. Entonces, muy bien. Tengo mi dato 1 y tengo mi dato 2. Recuerda que tu variable independiente siempre va a ser la causa y tu variable dependiente siempre va a ser el efecto. Recuerda que tu variable independiente es la que vas a condicionar y tu variable dependiente es la que vas a observar y recoger datos. ¿Estamos? Muy bien. En función a eso, ¿cuál sería mi primer dato? A ver, dos datos que se relacionen. Acá está más fácil, ¿verdad? Los datos que se relacionan, ¿cuál es? Bien, la piedra, ¿con quién? Con el papel. Y en el otro lado, la piedra, ¿con quién? Con el papel o con la bolsa plástica. Muy bien, entonces ya tengo dos datos. Qué interesante, ya tengo dos datos. Mi dato 1, que va a ser la piedra, ¿verdad? Mi dato 1, que va a ser la piedra, y mi dato 2, en este caso, que va a ser el papel o la bolsa plástica, chicos. ¿Ya? O la bolsa plástica. ¿Estamos? O la bolsa plástica. Listo. Entonces, ¿se han dado cuenta, chicos, qué importante es identificar dos datos? Ahora ya cuento con mis dos datos. ¿Qué me toca hacer? Ah, profesora, sus características relevantes. Muy bien. ¿Qué quiero estudiar de la piedra? Empecemos por la piedra. ¿Qué quiero estudiar de la piedra? Profesora, quiero estudiar su forma. Ah, muy bien, puedo estudiar su forma. Profesora, quiero estudiar la altura. Ojo, acá me dicen que debe ser desde la misma altura. Cuando ya lo estoy controlando, ya no lo puedo tomar como variable independiente. Recuerden, cuando ya lo estoy controlando, me están diciendo que si acá es 1 metro, acá también debe ser 1 metro. ¿Estamos? Si ya lo estoy condicionando, chicos, no pueden en este caso. Miren, nuevamente se fue, no sé qué pasó. ¿Ya? Cuando ya lo estoy controlando, ustedes no pueden tomarlo como variable independiente, van a ser intervinientes esta. Entonces, profesora, pero la forma yo lo puedo controlar, los dos pueden tener la misma forma. Ah, puede ser, puede ser. Entonces, busquemos otro dato. Otra característica para la piedra. Ah, profesora, que tengan la misma masa, que sean diferente masa. Muy bien, la masa. Profesora, pero yo también puedo controlar la masa porque los dos pueden pesar 2 kilogramos, 2 kilogramos. Claro, lo puedo. Si lo condiciono igual, ya no sería independiente. ¿Estamos? ¿Qué más podemos estudiar de la piedra? Profesora, de repente la fuerza con la que es lanzada. Ah, muy bien, la fuerza con la que es lanzada. Profesora, pero eso también lo puedo controlar, ya que puedo dejarlo caer la piedra con una fuerza de 5 newtons y en el otro caso igual, con 5 newtons. Ah, muy bien, interesante. Miren cuántas cosas yo puedo estudiar de la piedra. De repente de la piedra yo puedo estudiar también su porosidad, ¿no? Su volumen. ¿Cuántas cosas se pueden estudiar? Vamos con el papel y la bolsa plástica. ¿Qué quiere estudiar del papel y de la bolsa plástica? Ah, profesora, yo quiero estudiar del papel y de la bolsa plástica
quiero estudiar en este caso, a ver, ¿qué quiere estudiar? Su forma, profesora. Ya su forma, muy bien. La forma, pero parece que aquí la forma es la misma, casi la misma, ¿verdad? Pero vamos estudiando su forma. ¿Qué más quiero estudiar del papel y de la bolsa plástica? Profesora, yo quiero su aspecto porque puede ser liso o puede ser rugoso. Muy bien, puede ser, ¿no? Puede ser. Profesora, yo no quiero estudiar el aspecto, yo quiero estudiar su resistencia. Es decir, ¿cuánta resistencia ofrece el papel o la bolsa plástica cuando la piedra es soltada? ¿Estamos? Muy bien, la resistencia, qué interesante. Resistencia. ¿Se dan cuenta, chicos, qué importante es hacer esto? Y esto, cuando ustedes lo manejen, cuando ya practiquen, van a ver que esto en su cabecita van a identificar rápido ya la característica relevante y lo van a hacer en menos tiempo. Muy bien, ya tengo dos datos. Ahora sí, tenemos el dato 1, la piedra, y el dato 2, el papel y la bolsa plástica. Les pregunto a ustedes, muy bien, ¿qué característica elegiría de la piedra? Profesora, yo quiero elegir la fuerza con la que es soltada la piedra. Muy bien. ¿Y qué quiero del papel o bolsa plástica? Profesora, yo quiero la capacidad de resistencia, la resistencia que ofrece el papel cuando la piedra es soltada. Muy bien, qué interesante. Miren, chicos, ya tengo mi dato 1 y tengo mi dato 2. ¿Cómo quedaría mi dato 1? Fuerza con la que es lanzada la piedra. ¿Y cuál sería mi dato 2? Resistencia que ofrece el papel o la bolsa plástica. ¿Se dan cuenta? Con esto ya puedo formular una pregunta de indagación. A ver, ¿cómo lo formularías, profesora? Muy bien. ¿Qué relación existe entre la fuerza con la que es lanzada la piedra y la resistencia que ofrece el papel o la bolsa plástica? Puedo formularla así o puedo cambiar la forma de cómo formularlo. Eso se les va a enseñar más adelante. Muy bien, pasamos a la imagen número 5. Les voy a presentar la misma imagen, pero en este caso, chicos, se les da más información. Miren qué interesante. Con esto ustedes ya pueden identificar su variable independiente y su variable dependiente jugando con los datos. ¿Estamos? Muy bien. Ahora sí, pasemos al siguiente caso. Miren, este es un caso interesante. Este es un caso interesante porque ahora ya me dan una situación de contexto. Miren, me dan una situación de contexto. Ya no me dan una imagen de un tema particular, ¿no? Sino me dan, o de un experimento, me dan, en este caso, un texto discontinuo y que trata de una situación de contexto que son los casos COVID, ¿verdad? La enfermedad, la pandemia que estamos viviendo. ¿Y de quién son estos datos? Son del gobierno regional de San Martín. Ay, pero ¿qué son estos datos? Son el reporte oficial sobre COVID-19. Ah, miren, qué interesante. ¿Y de qué fecha? Actualizado el 31 de marzo del 2021 y del 7 de abril del 2021. Ah, qué interesante. Muy bien. Ya, muy bien, es de la región San Martín, pero ¿de qué lugares? Me están dando de sus 10 provincias con sus distritos. Provincia de San Martín, Picota, Tocache, Lamas, Moyobamba, Bellavista, Rioja, Mariscal Cáceres, Dorado, Huallaga. Muy bien, qué interesante, cada uno con sus distritos, sino que la imagen está muy pequeñita, ¿verdad? Ahora también me dan un mapa, ¿verdad? Donde están distribuidos la cantidad de casos, ¿verdad? Muy bien, y también me dan la cantidad total de casos que hay a nivel regional y que comparado con el 7 de abril, también miren cuánto incrementó del 31 de marzo hasta el 7 de abril, cuánto incrementó. Pero aparte me dan otros datos, miren, del 31 de marzo me dan cuántas pruebas moleculares se utilizaron, cuántas pruebas rápidas se aplicaron, cuántas pruebas antigénicas. Miren, también me dan de esta cantidad total de pruebas moleculares cuántos salieron positivos y cuántos salieron negativos.
Igual de las pruebas rápidas, ¿cuántos salieron positivos? ¿Cuántos salieron negativos? De las pruebas antigénicas, ¿cuántos salieron positivos y cuántos salieron negativos? También me dan el total de casos positivos frente a todas las pruebas aplicadas y el total de casos negativos. Por otra parte, me dan cuántas altas epidemiológicas se dieron y cuántas altas hospitalarias. ¿Qué son las altas epidemiológicas? Es decir, cuando el paciente se ha recuperado totalmente y ya no es capaz de contagiar. Y las altas hospitalarias es que el paciente se ha recuperado, pero no quiere decir que está totalmente curado. Puede contagiar también. Ahora, ¿y cuántos fallecidos hay? Miren qué pena, ¿no? Hasta el 31 de marzo, 1.383 fallecidos en la región San Martín. Ahora también cuántos están hospitalizados y cuántos están en camas UCI. Miren, y acá me dan un dato muy interesante. ¿Cuántos hay por sexo? Miren, las mujeres, hay casos, es decir, hay un mayor caso de COVID en las mujeres que en los varones. Mientras Muy bien, entonces vamos armando vamos encontrando los datos. Muy bien, entonces digo, necesito mi variable independiente, necesito mi variable dependiente, necesito cuál es mi causa, necesito identificar cuál es el efecto, necesito saber cuál es el antes y cuál es el después, cuál es mi dato 1 y cuál es mi dato 2. Qué interesante, chicos. ¿Cuál es mi dato 2? Oh, qué bien, chicos, qué bien. Entonces, miren, yo necesito por el momento identificar cuál es mi dato 1 y cuál es mi dato 2. Yo ya sé que la variable independiente siempre va a ser la causa, ¿verdad? Siempre va a ser la causa y mi variable dependiente siempre va a ser el efecto. Oh, qué bien. Entonces, yo ya sé eso. Muy bien, yo lo que quiero ahorita es saber cuál es mi dato 1 y cuál es mi dato 2. Ya hemos dicho que el dato 1, según la imagen presentada anteriormente, va a ser los casos COVID, ¿verdad? Los casos COVID. Muy bien, qué interesante. Muy bien, va a ser los casos COVID. ¿Y cuál sería mi dato 2, profesora? Mi dato 2 podría ser cómo responde el organismo. Claro que sí, puede ser cómo responde el organismo. Y en este caso sería sistema inmunológico. Inmunológico. Bueno, los niños ya salieron a jugar. Listo. Ahora sí, el sistema inmunológico. Muy bien. Entonces ya tengo mis dos datos. Ahora tengo que describir características. Ah, muy bien. ¿Qué quiero estudiar de los casos COVID? Profesora, yo quiero estudiar cuánto incrementó. Muy bien, incremento de casos, ¿no? En diferentes provincias. ¿Cuánto incrementó en la provincia de San Martín y cuánto incrementó en la provincia del Guayaga, por ejemplo? Muy bien. Profesora, yo quiero estudiar, no cuánto incrementó, yo quiero estudiar porcentajes por sexo. Oh, qué interesante. Porcentajes por sexo. Muy bien, porcentajes por sexo para ver en dónde está fallando, en qué provincia es donde prácticamente y comparado a nivel nacional, ¿verdad? Muy bien, ya tengo, miren, de mi dato 1, que es casos COVID, ya tengo dos características. Veamos también de mi dato 2, que es sistema inmunológico. ¿Qué quiero estudiar del sistema inmunológico? Profesora, quiero estudiar las enfermedades afines que presentan los pacientes COVID, ¿no? Y que prácticamente hace que agrave su situación. Entonces, quiero estudiar las enfermedades afines. Estamos, las enfermedades afines. Ahí está, miren, enfermedades afines. Profesora, yo no quiero estudiar las enfermedades afines. Yo quiero estudiar la capacidad de respuesta que tiene el organismo. Ah, muy bien, interesante. Capacidad de respuesta que tiene
el organismo. Muy bien. Yo quiero estudiar la capacidad de respuesta que tiene el organismo. Qué interesante. Miren, chicos, ya hemos identificado nuestros dos datos con sus características. Es muy importante que ustedes sepan que tienen que delimitar, hay que especificar qué es lo que quiere estudiar. Profesora, yo de casos COVID quiero estudiar el porcentaje por sexo. Me llama la atención estudiar esto. Muy bien. Profesora, yo quiero estudiar del sistema inmunológico su capacidad de respuesta. ¡Qué interesante! Muy bien. Profesora, ya cuento con mis dos datos, miren. Ah, qué bien. ¿Cómo quedarían los datos? Porcentajes por sexo de casos COVID y capacidad de respuesta del sistema inmunológico. Profesora, ¿ya me puedo formular una pregunta? Claro que sí. ¿Cuál sería mi pregunta? ¿Qué relación existe entre los porcentajes por sexo de casos COVID con la capacidad de respuesta que tiene el sistema inmunológico en estos tiempos de pandemia? Podría ser. O en todo caso, tendríamos que ver la estructura de cómo formular un problema de indagación para que la pregunta tenga más, en este caso, más ritmo, ¿verdad? Entre sus palabras. Muy bien. Ahora sí, chicos, ¿lo vieron fácil o lo vieron difícil? Miren, acá les doy otro ejemplo. Miren, las variables de estudio, ¿cuántos son? 2. Dato 1 y dato 2. Mi dato 1 va a ser la causa, mi dato 2 va a ser el efecto. Esto puede cambiar, pero siempre la causa va a ser tu variable independiente. Recuerden, siempre la causa es la variable dependiente y siempre el efecto es la variable independiente. Un ratito, porque acá los niños están haciendo ruido. Muy bien, continuamos entonces, chicos, continuamos, estamos aquí, continuamos. Muy bien, entonces miren, aquí en mi dato 1 va a ser casos COVID, pero quiero estudiar porcentajes por sexo. Y mi dato 2 es sistema inmunológico, pero quiero estudiar la capacidad de respuesta que tiene el organismo. Entonces, ya tengo porcentajes por sexo de casos COVID y respuesta inmunitaria o capacidad de respuesta del sistema inmunológico. Miren qué interesante, ya tengo mis dos datos. ¿Lo están viendo fácil o difícil? Muy bien, entonces ahora les muestro otro ejemplo. ¿Estamos? Les muestro otro ejemplo. Un ratito. Muy bien, chicos, entonces vamos empezando a ver, vamos continuando. Entonces, yo lo que quiero aquí es saber cuál es mi causa, cuál es mi efecto. La causa siempre va a ser el antes, recuerden, y el efecto siempre va a ser el después, recuerden. Profesora, pero yo no puedo hacerlo así, quiero ayudarme con los datos, ¿ya? Muy bien, entonces yo identifico dos datos. Pero recuerden siempre que tu variable independiente va a ser tu causa, va a ser tu antes. Tu variable dependiente va a ser tu efecto, va a ser tu después. ¿Estamos? Va a ser el después. Ahora, encontremos dos datos, pero algo diferente a lo que se dio. Muy bien, qué interesante, ¿verdad? Encontremos dos datos. Ahí está. Como dato 1 tenemos, esta es una situación de contexto, un ratito. Bueno, a ver, listo. Estos niños siguen haciendo ruido, ¿verdad? A ver, muy bien. Tenemos acá una situación esta es una situación de contexto. De hecho, chicos, miren, estamos analizando una situación problemática, es decir, una situación que se está dando, que es la pandemia COVID, ¿verdad? Ahora sí. Entonces, seguimos con el mismo ejemplo. Estamos con el mismo ejemplo y estamos planteándolo de formas diferentes. Entonces, ¿cuál es mi dato 1? Casos COVID. ¿Cuál es mi dato 2?
Protocolos de bioseguridad. Qué interesante, ya cambié mi dato 2. Ya no es sistema inmunológico, es protocolos de bioseguridad. Muy bien, ¿qué quiere estudiar de los casos COVID? Quiere estudiar el incremento de casos, quiere estudiar el porcentaje por sexo y quiere estudiar el índice de letalidad. Igual voy a hacer para el otro lado, ¿estamos? Muy bien, quiere estudiar el índice de letalidad. ¿Qué quiere estudiar de los protocolos de bioseguridad? Quiere estudiar las prácticas de higiene, las medidas de aislamiento social y la cuarentena. Miren cuántas cosas puedo estudiar. ¿Se dan cuenta, chicos? ¿Cuántas cosas yo puedo estudiar? Puedo estudiar varias cosas aquí. De acuerdo a lo que tú quieres estudiar, siempre tienes que saber qué es lo que quieres estudiar. Y para saber qué es lo que quiero estudiar, necesito contar con dos variables. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Entonces, en función a eso, miren lo que voy a hacer. De los casos COVID, voy a estudiar porcentaje por sexo y de los protocolos de bioseguridad quiero estudiar las prácticas de higiene. Miren, ya tengo mi dato 1, mi dato 1 sería esto, ¿verdad? Mi dato 1 sería esto y mi dato 2 sería esto de acá, ¿verdad? Mi dato 2 sería esto de acá. Muy bien, ya tengo dos datos. Entonces, ¿cómo quedarían? Porcentaje por sexo de casos COVID y prácticas de higiene como protocolos de bioseguridad. Qué interesante, ¿verdad? Muy bien, entonces chicos, vamos a continuar. Entonces ya tenemos porcentajes de sexo de casos COVID y prácticas de higiene como protocolos de bioseguridad. ¿Puedo formularme una pregunta con esto? Claro que sí, porque ya lo tengo delimitado y sobre eso me voy a concentrar. Sobre eso va a ser toda mi investigación. ¿Estamos? Entonces miren qué interesante, chicos. Es muy importante que practiquen. Y para que practiquen, yo les estoy presentando estos temas de debate. Miren, aquí de estos temas de debate, ustedes van a encontrar dos variables. Estos temas de debate, bueno, les sacado de Castillero, que lo ha publicado en el año 2020. Son 26 temas de debate que ofrece, pero he considerado estos porque lo veo interesante. Por ejemplo, la pena de muerte. Ustedes saben que hay algunos que dicen sí a la pena de muerte, otros dicen que no, porque nadie se le puede quitar el derecho a la vida. Por ejemplo, otro tema de debate es la inmigración ilegal, es decir, ustedes han visto que en los inicios de la pandemia en nuestro país se dio un hecho muy importante que era la migración, ¿verdad? Es decir, los peruanos estaban regresando a su ciudad natal por el tema del hambre, ¿no? Del incremento de infecciones por causa de este virus, del SARS-CoV-2. Igual sucede, por ejemplo, de los jóvenes venezolanos que han tenido que emigrar, salir de su país, ¿no? Para de repente encontrar mejoras económicas o otro estilo de vida. Otro tema muy interesante es la eutanasia. ¿Por qué es un tema muy interesante? Porque miren, estos son pacientes que prácticamente están meses agonizando y no pueden morir. Entonces su familia, para que no sufra, deciden aplicarle la eutanasia, es decir, la muerte dulce. Pero otros están en contra porque también se dice que no se le puede quitar el derecho a la vida. Solamente Dios sería el único que quitaría el derecho a la vida, ¿verdad? Entonces, miren, es un tema de debate. Otro tema de debate es el cambio climático, chicos. Miren qué interesante, el cambio climático. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos eligiendo uno
y a partir de ahí ustedes hacen el resto. Vamos, primero me dicen acá mi variable independiente. Recuerden que la variable independiente siempre es la causa, chicos, siempre es la causa, profesora, pero aquí ya no me dan datos. Ya, practica con la causa. Pero también puedes hacerlo con tus datos. ¿Estamos? No hay problema. Profesora, ¿y mi variable dependiente qué es? El efecto. Muy bien. El efecto es la variable dependiente. Es la variable dependiente. Muy bien. Ya tengo entonces, tengo que encontrar mi causa y tengo que encontrar mi efecto. Tengo que encontrar el dato 1 y tengo que encontrar el dato 2. En otras palabras, ¿cómo hago para encontrar mi causa? Te voy a enseñar de otra forma. Pues formulándome una pregunta. Y la pregunta sería, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe que se dé este tema del cambio climático? ¿Qué se debe? ¿A qué se debe el cambio climático, chicos? Entonces sus respuestas van a ser la causa. Si son causa. Muy bien. Y para el efecto, ¿qué pregunta me hago para el efecto? Bueno, para el efecto me haría la pregunta ¿qué origina? Estamos. ¿Qué origina como consecuencia? ¿Qué origina? Listo. Entonces, sabiendo ya qué me voy a preguntar, entonces ahora sí puedo formular o encontrar mi variable independiente y mi variable dependiente. Muy bien, busquemos entonces. Ahora sí, juguemos con estas preguntas. ¿A qué se debe que se dé el cambio climático? ¿A qué se debe? Profesora, se debe porque a las personas le falta conciencia ambiental. Sí, muy bien, ya tengo, miren, ya tengo, es como el dato 1, sus características. Profesora, yo pienso que se debe porque hay falta de información. Por eso es que arrojamos residuos sólidos. Miren, falta de información. ¿A qué más se debe? Profesora, también se debe a la falta de difusión de temas ambientales. Es decir, necesitamos difundir los temas ambientales, del cuidado a la naturaleza. Qué interesante. ¿Con cuál te quedas? Profesora, yo me quedo con la difusión de los temas difusión de los temas ambientales. Muy bien, miren, ya tengo un dato aquí y que me va a servir como mi variable independiente. Si difundimos los temas ambientales, si difundimos la protección a la naturaleza, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué efecto? ¿Qué origina o si no nos basamos en nuestro tema, chicos? Y el tema aquí es el cambio climático. ¿A qué se debe el cambio climático? Se debe por la falta de difusión a los temas ambientales. ¿Qué origina el cambio climático? ¿Qué origina si nos falta difundir los temas ambientales? Profesora, bueno, estaríamos afectando el ecosistema. ¿Pero qué cosa del ecosistema? Estaríamos afectando el equilibrio ambiental. Qué interesante término. Equilibrio ambiental. Miren, ya tengo mis dos datos aquí y están bien delimitados. Esta vez lo he hecho con preguntas. Miren, he cambiado la forma. Se ha realizado con preguntas. Entonces, como variable independiente tengo difusión de temas ambientales y como variable dependiente equilibrio ambiental. Profesora, a ver, formúlese una pregunta, a ver con esto cómo sale. Claro que sí. Mire, ¿cómo influye la difusión de temas ambientales en el equilibrio ambiental de los ecosistemas? Profesora, pero ya no está el cambio climático. Pero claro, de aquí podemos estudiar el cambio climático. Entonces, miren, de acuerdo a la forma, puede ser otros, claro que puede ser otros. Por ejemplo, podría ser acá conciencia ambiental, ¿no? ¿Cómo afecta la falta de conciencia ambiental en el equilibrio de los ecosistemas? Mira, estoy cambiando, ¿no? Puede ser cómo o qué relación existe entre la difusión de los temas ambientales con el equilibrio ambiental o el equilibrio de los ecosistemas. O podría ser cómo afecta la falta de conciencia ambiental en el equilibrio ecosistémico o en el equilibrio ambiental, ¿no? De nuestro planeta, lo que se quiera decir. Entonces, miren, chicos, ya
hemos practicado hemos practicado encontrando variables. Ahora a ustedes les falta practicar. ¿Estamos? Esto lo hacen en su casita. Me despido. Que lo pasen de lo mejor. Muy bien.